¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, empezó relativamente tranquila la semana, no hubo grandes cambios en los precios de referencia del mercado de Chicago, con pequeñas bajas, tanto en soja como en trigo como en maíz. Por supuesto, hay mucha preocupación por lo que pasó este fin de semana en Brasil. Habrá que ver cómo evoluciona con el correr de los días. Hay una crisis que no se ha resuelto todavía, en donde se han vuelto a cortar algunas rutas de Brasil a partir del reclamo de los camioneros, que ustedes saben que están de parte de Bolsonaro. Y por otro lado, también el clima está condicionando el comportamiento de los precios. Es decir, Brasil viene amagando con una gran cosecha de maíz y con una super cosecha de soja. El 12 vamos a tener un nuevo informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y mientras tanto, en la Argentina estamos por decir que la crisis que vivimos la semana pasada, a partir de la decisión de un grupo de compradores de no utilizar más los precios de la pizarra de la Cámara Arbitral de Rosario, va camino a quedar en la nada. Y cuando digo en la nada me refiero a que los exportadores van a seguir sin usar la referencia de la pizarra, porque claro, la pizarra ahora no les sirve. Y la realidad es que una crisis como esta, y decía antes, cada crisis genera una oportunidad, debería ser aprovechada por todos los agentes comerciales que participan del negocio de los granos para sentarse en una mesa y ayornar los instrumentos que existen, sin hacer grandes cambios, utilizando lo que ya hay y dejando de lado aquello que, como son las pizarras, por arcaico, no tiene ya ningún sentido para que siga funcionando. Pero hay que ser muy cuidadosos, porque, repito, este es un desafío que tiene todo el sector privado. Acá no es cuestión de intervención del Estado, al contrario. Esta es una buena posibilidad para que los sectores privados que intervienen en la comercialización se pongan de acuerdo y asuma cada uno su responsabilidad, para la cual está dentro de la cadena, y a partir de ella, de esa responsabilidad asumida, se puedan registrar los cambios que hay que registrar. Si no, vamos camino a aquello que yo alguna vez les conté de un trabajo que publicó Arturo Jauretche. Así que miren de qué estamos hablando. Estamos hablando de principios del siglo pasado, es decir, principios del siglo XX. Y Jauretche cuenta, si alguno no lo leyó, se los recomiendo, en un cuento que se llama El chico de la bicicleta, que en aquel momento había un chico que se ocupaba de transmitir cómo funcionaba el mercado de granos. Era el chico que trabajaba para el diario La Nación y que iba a las oficinas de Bunge y Bor, en aquel momento la principal exportadora de granos de la Argentina, le preguntaba cuál era el precio que Bunge estaba pagando. Bunge le daba una planilla con los precios que pagaba, y esos eran los precios que el diario La Nación publicaba como mercado para que todos los productores del país se enteraran de los precios de los granos. Esto hoy suena ridículo que siga pasando en pleno siglo XXI con toda la tecnología que tenemos a mano, pero sigue pasando si es que nos vamos a salir de los precios de pizarra para ir al mercado del comprador, como pretenden algunos exportadores, ¿no? El chico de la bicicleta se repetiría, o se está repitiendo. Y en esto vuelvo a decir algo que les dije muchas veces. No solo es responsabilidad de quienes compran y quienes incentivan este uso de esta forma de negociar, sino la principal responsabilidad también recae sobre los productores. Productores que reclaman todo el tiempo, y con razón, libertad de mercado, pero libertad de mercado hay que saberla ejercer y saber utilizar aquellos instrumentos que impiden que quienes tienen una posición dominante, en este caso la demanda, haga lo que quiera con el precio. ¿Y por qué la demanda tiene una posición dominante? Porque, como siempre lo hemos explicado, en el mercado de granos, no solo en la Argentina, sino en el mundo en general, se da la paradoja de que hay muy poquitos compradores, 10, 15 que determinan el mercado, y tenemos, por otro lado, un proceso de atomización de vendedores. En el caso de la Argentina podrán ser 50, 60, 100.000, dependiendo el producto de que se trate,
que no se ponen de acuerdo ni para el momento de vender, ni para las condiciones, ni para el precio, ni nada, porque sería imposible que eso ocurriera. Entonces, para evitar eso, en algún momento la Argentina diseñó todo un sistema de comercialización con una estructura que hemos explicado muchas veces, que empieza en los proveedores de insumos, en los prestadores de servicios, pasa por el productor, que es el que origina finalmente el objeto de la comercialización, y después sigue con la cadena, con el acopio, las cooperativas, con los corredores, con los mercados institucionales, sean bolsas, sean cámaras, y termina en la demanda, ¿no? Con todos los servicios auxiliares que hay en el medio. Ese sistema que en la teoría debería funcionar a la perfección, lamentablemente en la Argentina existe, pero no funciona a la perfección, y en gran parte también es responsabilidad de los productores que no lo utilizan adecuadamente. Ya lo hemos explicado muchas veces. Tenemos dos problemas allí. Por un lado, las operaciones a fijar, que hemos dicho muchas veces, que el productor entrega la única herramienta que tiene para defender el precio y termina financiando a grandes empresas. Cuando un productor entrega la mercadería a fijar, nadie puede suponer que la empresa que lo recibe no va a hacer uso de esa mercadería. Se está financiando con la mercadería de los productores sin poner un peso. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, están las operaciones directas, ¿no? Las operaciones directas que tantas veces también hemos cuestionado, en donde no participa toda la estructura comercial, sino que va directamente el productor al comprador. Este es un muy buen negocio para el comprador y en el corto plazo hasta puede resultar un buen negocio para el productor, porque a veces consigue logística, consigue un mejor precio y se ahorra, entre comillas, de pagar comisiones. El gran problema está en suponer que esto no va a tener un costo futuro. El costo futuro no es menor, es oscurecer el mercado de granos en donde se pierda esa transparencia poca que hoy queda, y entonces sí, efectivamente van a tener que terminar todos trabajando con lo que el comprador diga que quiera pagar. Entonces, para evitar eso, sin duda, hay mecanismos. No es la pizarra, porque hoy tenemos tecnología y tenemos sistemas creados, como es el caso que yo les vengo diciendo siempre del CIO Granos. Pero en los dos casos, en la pizarra o en el CIO Granos, esto no es el mercado, es la historia del mercado, que son dos cosas totalmente distintas. La diferencia que hay entre las pizarras y el CIO Granos es que la pizarra me la cuentan, como les decía días pasados, 5 señores que se reúnen y definen cuál es el precio en función de los conocimientos que ellos tienen. En cambio, el CIO Granos me da toda la información detallada. Algunos me decían, y veía un comentario que hacía Mariano Galíndez, nuestro compañero, días pasados también, algunos dicen que hay quien supone que el productor no está capacitado para analizar el CIO Granos. Bueno, a quienes dicen eso, también el CIO Granos tiene el monitor, que es un resumen de todo, si al productor le gusta ver un solo precio, pero también el productor debe entender que esa comodidad de ver un solo precio como reflejo del mercado del día, que son en definitiva las pizarras o el monitor CIO Granos, con mucho más fundamento este último, tampoco es bueno, porque uno pierde la visión global del mercado. Hay que acostumbrarse a que, así como los productores analizan las diferentes alternativas que tienen de producción, ya sea por los materiales que van a usar para la siembra, por las herramientas, por la maquinaria, etcétera, etcétera, en el mercado de granos es lo mismo. Tiene que acostumbrarse a ver todas las opciones comerciales que hay, los distintos precios, las distintas modalidades de entrega, las distintas formas de pago, ¿no? Y ahí hay que trabajar, y mucho. También hay que trabajar en los plazos de pago de parte de los compradores, que en mercados con tanta incertidumbre y tanta volatilidad como tenemos ahora en materia de tipo de cambio y demás, un par de días que me demoren la liquidación es muchísima plata, puede ser muchísima plata, porque por ejemplo me cambia precisamente el tipo de cambio. También hay que ser muy cuidadoso con la información que se analiza. La cantidad de información que tenemos hoy no la disponíamos antes, pero tener tanta cantidad tampoco significa tener la información de calidad que uno debe tener. Cantidad y calidad no es lo mismo. A veces hay que saber muy bien a dónde recurrir. Yo les decía días pasados, es muy preocupante que en las operaciones directas hoy, en el caso del trigo, se lleven el 35% del volumen, en el caso del maíz se lleven el 45%, igual que la soja, y en el caso del girasol el 47%. En el caso del girasol, que siempre ha sido un problema muy serio desde el punto de vista del manejo de las pizarras y las operaciones directas, ha disminuido en los últimos años, por suerte, las operaciones a fijar y también las operaciones directas, lo cual es bueno, pero eso es consecuencia de que muchos productores de girasol se han dado cuenta que ese no es el camino, y de hecho, si uno mira la historia del girasol en
en la Argentina se va a dar cuenta también cómo ha disminuido la producción. Y en los volúmenes a fijar son muy importantes. En el caso de la soja abarcan el 30% de la producción que se hace bajo el sistema a fijar. En el caso del girasol es un poquito menos, el 20%. En el caso del maíz estamos hablando de un 20-25% de la producción, y en el caso del trigo también un 20-25% de la producción que se negocia a fijar. Y finalmente, aunque el tema por supuesto amerita mucho más largo desarrollo, no hay que olvidar que en el caso del establecimiento de precios pizarra, aquellos que lo sigan usando deben saber que no es obligatorio usarlo, ni para hacer mercado, por supuesto que no, ni para las operaciones a fijar tampoco. Lo ideal es ir por el mercado de futuros, eso está claro, pero a mí me parece que para llegar a utilizar el mercado de futuros en la Argentina como herramienta también definitoria de este tipo de operaciones, hay que profundizar la utilización de los mercados de futuros. Para eso hay que hacer muchas modificaciones en la operatoria y sobre todo en la forma de promover la utilización de estas herramientas para que tengan el volumen suficiente para que realmente sean representativos. Este es otro tema que seguramente también es un acuerdo de privados, lo tienen que tratar en la cadena. Les decía, pero en el mientras tanto, tratemos de utilizar lo que ya está. Y no son las pizarras, que es absolutamente arcaico, y mucho más arcaico va a ser si pasan a aceptar que sea el comprador quien pone el precio. Les repito, es libre, uno tiene la potestad de decidir si opera o no opera. Lo que no podemos olvidarnos es que existe un decreto, que es el 1058 del año 99, que es el que rige la operatoria en cuanto a la determinación de precios, y que dice claramente que las cámaras arbitrales en su artículo 2 podrán informar diariamente el precio de la mercadería disponible, podrán informar. Mientras que el artículo 1 dice que las bolsas deberán informar, deberán informar. Y yo insisto con los que les dije durante toda la semana pasada, las bolsas durante la vigencia del dólar soja informaban todos los días el volumen operado con soja. ¿Por qué no lo hacen con todos los demás productos todos los días que haya operaciones? Si de hecho esa información la tienen ellos, porque son los que manejan el mercado, son los que manejan la operatoria a través del CIO Granos. Pueden darnos el volumen, los lugares de entrega y los precios promedios, porque además es su obligación hacerlos. Está en el artículo 1 del decreto 1058 del 99. Por eso sería bueno que toda la cadena se siente, que se sienten los productores sabiendo de qué van a hablar y decidan algo que no tiene más remedio que llegar a un acuerdo entre los sectores privados que participan de la comercialización. Si no hacen esto, vamos a seguir esperando que un día Bailo levante el teléfono, llame a la masa de enlace y le diga, che, saquen un comunicado por la leche, así que en 48 horas Masa anuncia que le vamos a dar una compensación, que es un mamarracho, como todas las que han hecho hasta ahora, pero que a lo mejor a algún productor le puede llegar a servir, pero que no tiene nada que ver con la verdadera solución de los problemas que estamos viviendo en el campo argentino desde hace décadas. Y ahí falta realmente un involucramiento serio del sector privado también. Hasta mañana.